En este vídeo aprenderás a modelar los hombros del personaje y a manejar un par de herramientas más. Para modelar esta pieza podrías hacerlo a partir de geometría ya existente, de la parte del torso que ya tienes creada, o creando una nueva primitiva. En la vista LED crea un cilindro que quepa en el hueco de la armadura. Asegúrate de que tenga 12 lados y un segmento. Cambia a la vista front. En esta vista podrás ver el cilindro a través del otro hueco de la armadura, del hueco central. Como puedes ver, está colocado en x igual a 0, ya que lo has creado en la vista left. Es interesante que lo mantengas ahí, por lo tanto, convierte editable poly y en el modo subobjeto elemento mueve el cilindro hasta el hombro. De esta forma, el pivot se quedará centrado. Aplica el material, ve al modo subobjeto polígono y elimina las tapas del cilindro, 1 y 2. Ahora, en modo subobjeto elemento, rota la geometría para adaptarla al brazo, concretamente a la zona donde termina el hombro. Tendrás que escalarla, un momento, con escala uniforme, así mejor, y rotar. Ahora cambia el modo subobjeto borde para adaptar cada uno de los bordes a su zona correspondiente. Cambia el borde superior y mueve, rota y escala hasta que consigas adaptarlo al blueprint. Por ejemplo, ahí. Y ahora pulsando Shift, genera más geometría. Genera y ve adaptando. Para conseguir esta forma tendrás que hacer que la distancia entre los vértices en la zona de la axila sea más pequeña que la distancia entre los vértices en el resto de zonas. Echa un vistazo general en la vista perspectiva y si todo está correcto, puedes seguir trabajando. En el hombro hay varios polos, tanto de 3 como de 5 aristas. Para generar los dos primeros, selecciona las 8 aristas que están en la parte superior del hombro. De este modo crearás dos polos, uno delante y otro detrás del hombro. Estoy comprobando que están las 8 aristas seleccionadas y que no he seleccionado ninguna sin querer. De acuerdo. Ahora ve a la vista front, pulsa Shift y arrastra para generar geometría hacia arriba. Los que acabas de generar son los loops que subirán en vertical hacia el hombro. Corrige la posición de los vértices si es necesario y ahora selecciona el resto de aristas, las que han quedado. Un momento, tengo que deseleccionar estas bien. Ahora, con estas 4 aristas, ve a la vista front, pulsa Shift y arrastra hacia el interior del torso. Esta geometría que acabas de generar te proporcionará los loops verticales y horizontales, como los que tienes ahora en el hombro de la armadura. ¿De acuerdo? Vuelve al modo subobjeto arista y selecciona estas dos aristas para cerrar el hueco que ha quedado entre los dos flujos. En la vista front, pulsa Shift y arrastra para cerrar ese hueco. Tendrás que colapsar los dos vértices, estos dos, y a continuación esos dos. Colapsar. Estos vértices deberían estar un poco más separados y estos también, para ir dándole anchura al hombro, en la zona en la que se une a la espalda y a los músculos pectorales del personaje. Todavía un poco más. De momento por ahí puede estar bien. Haz lo mismo con estos otros vértices. Así. Corrige los vértices que veas que es necesario mover. Y este de aquí, un poco más abajo, para que la arista vaya más en horizontal. De acuerdo, cambia al modo subobjeto arista y selecciona estas aristas, dejando esas dos al final sin seleccionar.
es decir, hasta aquí, todas menos esas dos del final. En la vista front, con Shift pulsado, arrastra para seguir generando geometría hacia arriba. Ahora tienes que preparar el terreno para generar otro polo de 5 aristas. Este vértice un poco más hacia afuera, selecciona estas dos aristas, pulsa Shift y arrastra para generar este otro polo. Corrige la posición de los vértices que han quedado dentro. Si es necesario, selecciona el torso y pulsa Alt X para ver a través. Y ahora estos vértices tienen que ir más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Corrige este otro vértice. Y estos más en vertical. Este un poco más vertical, esta arista. De este modo conseguirás crear un loop que vaya totalmente vertical. Sería este loop. Y este. Iría en vertical, paralelo a los loops de la pieza circular del torso. Tapa este hueco. Siempre hay que colapsar esos dos vértices. Siempre que tapas un hueco al generar un polo de 5 aristas. El siguiente paso sería generar un polo de 3 aristas. En este caso, selecciona esta arista, pulsa Shift y arrastra para generar este polígono. Selecciona esos dos vértices, colapsa y aquí te queda el polo de 3 aristas que va a hacer que el flujo de aristas gire alrededor de la parte superior del hombro. Para seguir generando geometría, selecciona estas 4 aristas. Presiona la tecla Shift y arrastra hacia arriba y a continuación corrige la posición de los vértices. Estos tienen que seguir este flujo de líneas vertical, ahí, y estos tienen que ir hacia la parte superior del hombro para dar la vuelta. ¿De acuerdo? Este es el polo de 3 y estos irán alrededor de él. Bien. Este por aquí. Sí. Más o menos de momento. Bueno, esto lo puedes sacar un poco hacia afuera. Vistazo general. Todo correcto. O más o menos correcto de momento. Puedes seguir generando geometría. Cambia al modo subobjeto arista. Selecciona estas dos aristas. Y ve generando geometría alrededor de la zona superior del hombro. Rectifica un poco más la posición, más o menos por ahí, y esos dos vértices hay que soldarlos. Puedes hacerlo con colapsar o con target, con weld target. La diferencia entre colapsar y weld target es que con colapsar el vértice resultante quedará en la mitad de los dos vértices que has colapsado y con weld target el vértice resultante quedará en la posición del último vértice. Podrías seguir generando geometría utilizando estas dos aristas, pero será mucho más rápido si lo haces utilizando todas estas. Y ahora con Shift pulsado, en la vista, bueno, mejor haz una vista back, aquí en la vista top que no es de mucha utilidad en este momento, cambia a vista back y pulsa Shift y arrastra para generar esos polígonos. Y como siempre, selecciona vértices y corrige las posiciones. Vuelve a la vista perspectiva y veamos por dónde se puede continuar. Bueno, para empezar, aquí hay un vértice que habría que soldar. Este vértice con Target Weld lo puedes soldar a este y ahora este a eliminar. Porque por aquí en esta zona tiene que haber
tendrás que crear el próximo polo de tres aristas. Veamos. Si generas este otro polígono, estoy intentando pensar dónde va el polo. Soldando estos dos, colapsando estos dos, no, ese no es. Habrá que generar este otro polígono, colocarlo en su sitio, colapsar esos dos vértices y ahora este colapsarlo con este. De modo que ahí nos queda el siguiente polo de tres aristas, que sería este de aquí. Cambia la vista front para ordenar estos vértices según los flujos. Este es el polo de 3 que tiene que hacer que todo gire sobre esta zona. Es decir, que las aristas tendrán que rotar alrededor de este polo. Más o menos así. Los puedes sacar un poco hacia afuera. Y esto, sí, yo creo que sí. Ahora puedes seguir generando geometría en este sentido. Está bien colocado en la vista front. Lo puedes rotar y ajustar al blueprint. Soldar estos dos vértices. Colapsar. Y estos moverlos para que vayan hacia el hombro, hacia la parte superior del hombro. Estos también. Y ves, así consigues que el flujo de aristas gire gracias a ese polo de tres aristas y vuelva en este sentido. Para generar el siguiente polo de tres aristas, primero hay que rellenar toda esta zona. Selecciona esas tres aristas, pulsa Shift y arrastra. Cambia la vista Back para reordenar los vértices. Estos son los que van en vertical. Y en la vista perspectiva genera los polígonos para rellenar este hueco. Mejor los dos a la vez. Estos dos así. En modo subobjeto vértice, colapsa esos dos y colapsa esos dos. El siguiente polo de tres aristas tendría que estar más o menos simétrico al que has creado antes. Así que si borras estos, no. Control Z, hay que seguir generando geometría. Estos dos, colapsar. Uno, dos, tres, cuatro. Ese debería ser el polo de tres aristas. Aproximadamente por ahí debería estar. Por lo tanto, selecciona esas tres, genera esos tres polígonos, estos dos los colapsas y habrá que eliminar este, pulsando suprimir y colapsar esos dos. Ya está aquí, ya tienes aquí el polo. Reorganiza los vértices. Un momento, a ver, esto hay algo que no funciona. Control Z, no estaba bien. Puede que esto te resulte un poco complejo al principio, todo el tema de los polos, dónde deben estar, dónde no deben estar, pero no te preocupes porque lo entenderás enseguida. Haz este ejercicio un par de veces y sobre todo fíjate bien en la web de Hippodrome. Estúdiala bien y fíjate dónde están los polos e intenta entender por qué están ahí.
En cuanto hagas esto dos o tres veces lo acabarás entendiendo y no tendrás ningún problema. Bien, si el flujo de líneas tiene que ir hacia arriba, entonces este tiene que ir soldado con este. Ahí. Estos se mueven hacia allá, cerrando el hombro por arriba, y estos van en vertical. Ese es el polo de 3 aristas, y esto hay que colocarlo un poco mejor. De acuerdo, sí. Este iría aquí. Ahora sí, ahora todo encaja. Es como un puzzle. Este y este puedes hacer un bridge para crear ese polígono y ya tienes el polo de 3 aristas que hace que el hombro se cierre por la parte de arriba y que estas aristas vayan en vertical. Mejor esta la colocas ahí y ahora con el constraint de arista puedes mover estas hacia arriba para no destruir la forma que ya tienes. Sí. ¿De acuerdo? Tienes un flujo de aristas horizontal, otro vertical y las aristas que se cierran sobre el hombro como se cierra una caja. Porque al fin y al cabo, un polo de 3 aristas no es ni más ni menos que eso, el vértice de una caja. Y si no, crea una caja y fíjate en los vértices de las esquinas. Son polos de 3 aristas. Intenta reorganizar los vértices de esta zona. Vamos a ver si lo podemos arreglar, si puedes entender y ver cómo lo estoy haciendo. Y esa ahí, en paralelo a la parte circular de la armadura. Esa es ahí, que no haya bultos. De acuerdo. Pues ya está prácticamente cerrado. Solo faltaría generar la geometría que queda en ese hueco. Ya te digo que no tienes que preocuparte si no lo entiendes ahora porque lo acabarás entendiendo, de eso no te quepa ninguna duda. Selecciona estas aristas hasta el final, pulsando Shift y arrastrando para generar una línea más de polígonos. Momento, mejor así. Vamos por partes. Primero, la zona de arriba. Corrige la posición de los vértices en la vista front. Estos dos habrá que soldarlos con Target Weld, por ejemplo. Esa zona ya está bien. Y ahora esta zona, habrá que soldarlo con porque si no generarías otro polo de 5 aristas y ya no hay que generar más. Y estos van hacia arriba. Así. De acuerdo. Un poco más hacia afuera. El hombro ya prácticamente está hecho. Faltaría cerrar por aquí, cerrar esta zona. Así. Cambia la vista front. Ajusta. Y ahora los vértices. Esos dos. Collapse. Y aquí habría que colapsar estos otros dos. Este con este. Colapsar. Así. Este vértice se ha ido un momento. En esta vista mejor.
aquí tendríamos un loop que iría en espiral. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llevarlo hasta la parte de abajo de la axila y allí cerrarlo con otro polo de 3 aristas. ¿De acuerdo? Selecciona estas aristas, todo alrededor, hasta abajo, hasta ahí más o menos, genera la geometría, colapsa esos dos vértices y en la zona de abajo, a ver desde dónde se ve mejor, tendrías que colapsar, un momento que busque un buen punto de vista. Puedes generar una arista más para que quede justo abajo. Colapsar estos dos vértices. Aunque estoy pensando que no, esto fuera y los que hay que colapsar son este y este. Colapsar. Ahora sí. De tal modo que queda ese vértice de 3 polos, perdón, ese polo de 3 aristas justo ahí, ese ahí, y el loop que ya sería que empezaría a formar parte del tronco. O mejor dicho, que sería la unión entre el brazo y el tronco del personaje. Vale, pues selecciona el loop, pulsa Shift, arrastra, bueno, desactiva Constraint, pulsa Shift, arrastra, y esto ya como no vamos a hacer nada más que la parte que se ve a través del hueco de la armadura, pues lo puedes llevar hasta más o menos ahí, colocarlo, asegurarte de que no atraviese y también asegurarte de que no se ve donde termina, a través del hueco. Más o menos por ahí. Todavía se puede mover un poco más hacia adelante. Ahí. Solamente atraviesa ahora por arriba. Pero lo podemos arreglar más tarde. Selecciona el ring. Flow Connect. Otra vez el ring. Flow Connect. Y puedes hacer un último Flow Connect ahí. Ahora solamente quedaría la parte que baja hacia abajo del brazo. Lo puedes solucionar con 3 divisiones aproximadamente. Hasta aquí, hasta el codo. Ahí, ajusta el blueprint. Y en el codo tendrás que hacer 3 divisiones para que se deforme bien. Pero antes, selecciona todo el brazo y rótalo en coordenadas screen un poco hacia atrás, no demasiado, para darle la forma del brazo un poco flexionado, que no quede totalmente recto. Corregimos por aquí en la vista front y más o menos podría valer. Ahora arreglaremos esos vértices, pero antes vamos a seguir creando la zona del codo. Aquí tendrías que hacer 3 divisiones
2 y 3. Estas 3 divisiones asegurarán una buena deformación al animar. Y finalmente la parte del antebrazo que iría dentro del guante. De acuerdo, rota así y que entre bien dentro del guante hasta ahí. Estos vértices más pegados en la zona interior del codo y más separados en la zona externa del codo. Activa constraint de arista y mueve los vértices para separarlos, para darle la forma al codo. Es sencillamente separar los vértices y sacar un poco esta zona de aquí hacia afuera, sin constraint de arista, así mejor, sacarla hacia afuera y ese vértice también. Eso sería el codo del personaje. Bien, ahora vamos con esta zona de aquí. Estas dos aristas más juntas y le darías la forma al bíceps. Estos polígonos desactivando constraint de arista hacia adentro, pero no tanto. Un poco así mejor. Y ahí tenemos el bíceps. Aplica Turbo Smooth para ver cómo va quedando. Bueno, todo se puede mejorar. Y al igual que en el ejercicio anterior, te invito a que tú mejores el modelo. Para solucionar estos vértices y estos bultos, vamos a ver una herramienta nueva. Está en la pestaña Freeform y se llama Relax Soften. Aquí. ¿Ves? Es como una especie de pincel. Aquí tienes el tamaño del pincel y la fuerza. Demasiada fuerza. Vamos a ponerle un valor bajo, 0,2. Así está bien, porque lo que hace es relajar las tensiones entre vértices, pero también hundirlos. No queremos hundirlos demasiado, simplemente eliminar bultos y cosas que tengan mal aspecto. Aquí en esta zona, activando el constraint de arista, puedes bajar estos vértices hacia abajo para poder obtener la forma del músculo del hombro. Esto un poco más hacia abajo, este también, y así. Estos también. Y estas dos aristas juntas, para definir un poco más el músculo. Esto los puedes bajar un poco más. Y eso es así, para igualar los espacios. Vuelve a seleccionar Relax y pulsa y arrastra, como pintando, para relajar esta zona. Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona. Un vídeo, si dejas el cursor sobre la herramienta, te muestra cómo funciona. También vamos a utilizar la herramienta Push-Pull, que nos serviría para abultar. En este caso vamos a bajar la fuerza y el tamaño. Vamos a probar, quizá un poco más de fuerza y de offset. Offset es la cantidad de desplazamiento. ¿Veis? Lo que hace es mover los vértices hacia afuera. Es una especie de herramienta parecida a lo que sería una herramienta de sculpting digital, pero no tan avanzada. Vamos a ajustar estos parámetros, así parece que bien. Esta zona un poco más abultada. No es sculpting digital, pero bueno, para este caso nos puede servir. Si pulsas Alt, en lugar de abultar, lo que haces es hundir.
Y esta zona de aquí también sería interesante abultarla. Esto todavía mucho más, para que baje hacia abajo. Aunque no creo que se vaya a ver, pero es bueno tenerlo. En este caso es mejor utilizar la herramienta Shift, que lo que hace es mover vértices, así directamente. Mueve los vértices que estén dentro del radio de acción del círculo. ¿De acuerdo? Así, ve ajustando, procurando que no se salga ninguno. También por la parte de la espalda. La idea es que no se note que se acaba el modelo, si se llega a ver a través del hueco. Es posible que nunca se llegue a ver, pero bueno, mejor hacerlo bien. Esta zona un poco más hacia atrás y cuando sobresalga hacia adentro. Bien, ahí tenemos una zona que traspasa. Habría que arreglarla aquí. Así. Voy a hacer control Z porque creo que he movido sin querer los vértices de atrás. Mejor con Push and Pull pulsando Alt, manteniendo Alt pulsado. Lo que haces es hundir los vértices y ahora con Relax separar. Push and Pull para abultar más esta zona, aunque no tanto. Un vistazo general no está mal del todo. Pulse F4 para hacer desaparecer las isolíneas. Así. Bueno, no tiene mal aspecto, aunque hay muchísimo que mejorar todavía. Y esa es tu misión. Modela esta pieza y utiliza estas herramientas, Relax and Soften, Push and Pull and Shift, para mejorar y darle forma al brazo del personaje. Recuerda que la forma de utilizarlas es parecida a como utilizarías un pincel. Pulsa el botón del ratón y pasa la herramienta por encima de la geometría para que tenga efecto. Ajusta los parámetros de fuerza y tamaño para conseguir el efecto deseado. Y por último, salva la escena y no olvides salvar una nueva versión, haciendo clic en el botón más en el cuadro de diálogo Save As.